Bien, nos vamos nuevamente a la línea telefónica, vamos a hablar en este caso con Paula Oviglio, es de alguna manera una referente que tiene la Iglesia Católica en América y también una persona muy consultada a la hora de esta discusión que se ha generado en todo el país respecto de quienes están a favor del aborto, de quienes están a favor de salvar a las dos vidas. Primero que nada, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Martín, ¿cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia de Magazine Café. Bien. Recién lo decía en la previa a poder presentarla. Usted ha estado ya en la radio y de alguna manera es una referente que tiene América o la Iglesia Católica en América respecto de la postura a favor de salvar las dos vidas y de los pañuelos celestes, de alguna manera también se representan con ese color. ¿Cuál es su mirada respecto de esta polémica que se ha instalado prácticamente en todo el país, no? Bueno, gracias por preguntar, y con todo gusto converso con vos sobre estos temas, digamos. Mira, en primer lugar te diría que no es una cuestión exclusivamente de la Iglesia Católica. Yo esta postura la tengo como persona, digamos, no solamente desde el punto de vista religioso y como ciudadana. De esa manera hablé también el otro día cuando ustedes tuvieron la amabilidad de convocarme antes de la votación de la ley, y de esa manera me presento, digamos, vuelvo a repetir que el hombre o la persona no es un compartimento de diferentes compartimentos estancos, sino que es una unidad, ¿no es cierto? Yo no hablo solamente desde el punto de vista de religión, sino desde el punto de vista de mi carácter de persona humana, y también en este caso y en nuestro país como abogada te puedo dar la opinión de lo que es para la Argentina hoy por hoy el valor de la vida. Uh-huh. Justamente lo decía, no es una postura solamente de la Iglesia, pero hoy a la tarde va a haber una manifestación en todo el país y también en América se está convocando gente para que se puedan manifestar en la Plaza Colón. Preguntarle si va a estar presente y qué le generan este tipo de movidas o de manifestaciones para, dejar sentada la postura de mucha gente a nivel país. Sí, como no, mira, en realidad la celebración del día de mañana, que es el 25 de marzo, es una celebración que es nacional, digamos, es por una ley que puso nuestro país el 7 de diciembre de 1988, que declaró el 25 de marzo el Día del Niño por Nacer. Por eso, repito, no es una convocatoria de la Iglesia Católica, si bien la Iglesia Católica coincide un 100% con la defensa de la vida desde la concepción. Es una celebración de un día que nuestro país en el Congreso votó como el Día del Niño por Nacer para ser recordado y defendida la vida desde la concepción el 7 de diciembre de 1998. Con respecto a la marcha, sí, por supuesto voy a participar en la Marcha de América, que está convocando mucha gente en defensa de la vida del niño por nacer y para celebrar la vida, y este tipo de actividades me parecen positivas porque permiten que la gente se exprese en los valores que le parecen fundamentales, ¿no es cierto? La defensa de la vida desde la concepción creo que es la defensa del primer derecho humano, el derecho a la vida, es decir, sin el derecho a la vida no hay ningún derecho por defender. Es decir, si yo no tengo vida, no tengo derechos. Entonces, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Si a mí no me permiten vivir, no voy a ser un hombre, no voy a tener derechos. Así que me parece muy válido que la gente quiera expresarse en defensa del derecho a la vida frente al ataque de la vida que hemos visto últimamente, ¿no es cierto? A pesar de que el año pasado se votó en contra de la ley del aborto, este ataque a la vida desde la concepción sigue vigente. Entonces hay gente que legítimamente siente que es su deber, su obligación, defender el derecho de quien no tiene voz, que es el niño por nacer. ¿Qué le generan las personas que
bueno, que tienen la otra postura justamente a favor del aborto, quizás también muchas jóvenes que se manifiestan a favor del aborto, ¿no? ¿Qué me genera? ¿Qué me genera? Es una pregunta personal. A mí lo que me genera es tristeza. Si me preguntás qué es lo que me genera, la verdad es que me genera tristeza, porque me parece muy, ¿cómo poder decirte? Muy triste que una madre piense que la única salida frente a un niño no esperado, no deseado, sea matarlo. Triste porque imagino yo personalmente que esa mamá que hoy por hoy ve que esa es la única salida que tiene, y compasión, me genera tristeza y compasión. Compasión quiere decir ponerse en el lugar del otro, no realmente sufrir con la otra persona. Eso es compadecerse, ¿no? Padecer con, ¿no? Sufrir con el otro, eso me genera. Porque que pueda haber solo esa salida y me produce un poco de indignación por parte del Estado como ciudadana. No puede ser que el Estado no pueda acercarse a esas mujeres que están pasando por esa situación desesperante, ¿no? Porque entiendo que asumir una vida que viene es asumir un montón de responsabilidades, y muchas veces uno no está en condiciones psicológicas, económicas de representar a futuro la asunción de esas responsabilidades. Y las salidas fáciles son tentadoras, pero no siempre son las mejores. Entonces me genera, vuelvo a decir, compasión, es decir, padezco con esas mujeres, digamos, con esa situación. Me genera tristeza porque a largo plazo una mamá que ha decidido por X circunstancias, ¿no es cierto?, que pueden ser sumamente entendibles, terminar con una vida que hay en su interior no se olvida nunca. No te podés olvidar como mamá de esa decisión. Y muchas veces no se tienen los recursos psicológicos y de fortaleza necesarios para asumir esa responsabilidad. Entonces debería haber, en lugar de luchar tanto para que exista el derecho a matar a los hijos que están en la panza de las mamás, se debería luchar más para que exista toda una estructura por parte del Estado para ayudar a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, porque es indudable que esas mujeres se encuentran a sí mismas en una situación que para ellas no tiene salida. Y el Estado justamente justifica su existencia en ayudar a las personas más vulnerables. Es decir, en la antigüedad no existía un Estado, existían los reyes, los poderosos, que sometían a sus vasallos y los obligaban a rendirles económicamente una parte de sus cosechas, de sus frutos, imponían por la violencia y por la fuerza los derechos. A medida que la humanidad fue progresando, el Estado fue protegiendo a quienes, a los poderosos. No, los poderosos se protegen por sí mismos. Los poderosos tienen dinero, tienen poder, tienen influencias, no necesitan de nadie que los proteja. El Estado justifica su existencia en la protección de los más débiles. Entonces, que el Estado, nuestro Estado, mi país, Argentina, no arbitre los medios por intermedio de quienes nos representan, que son los legisladores, para proteger a los más vulnerables, sino que por el contrario, lo que quiere hacer es arbitrar los medios para eliminar a los más vulnerables, me produce, además de todo lo que te dije, con respecto al Estado en particular, indignación. Entonces, compasión, tristeza y a su vez indignación con quienes tienen en sus manos las herramientas para poder proteger a los más vulnerables y además deben hacerlo. Uh-huh. Otro de los reclamos que surge también por esta disputa entre quienes están a favor del aborto y quienes no, tiene que ver justamente con la recepción de la educación sexual en las escuelas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mirá, por supuesto que la educación sexual es importante, es decir, uno debe estudiar. La educación en general es importante y la sexual forma parte de la educación general. Pero educar
no es informar, esa es mi opinión. Educar es suscitar en la persona a la cual le estás tratando de transmitir un conocimiento la reflexión suficiente como para poder tomar una decisión responsable. Y en mi opinión, la educación sexual, como se ha venido planteando, no es un educar, sino es un informar. Informar sin transmitir valoración, ¿no es cierto? Por lo menos así estaba planteado en el proyecto de ley que fue rechazado el año pasado en el Congreso. Es decir, la persona que informara no tenía que decir cuál es su opinión. Y yo no estoy de acuerdo con esa corriente. ¿Por qué? Porque cuando alguien me dice por qué piensa algo, no me dice esto es así, sino me dice cuáles son los fundamentos por los cuales es así. ¿Por qué esa persona piensa que eso debe ser así o no? Es decir, su opinión fundada. Yo puedo coincidir o no coincidir. Ahora, cuando a mí me pasan el informe, es decir, pongo como un aviso así, esto es así, esto es así, yo no reflexiono, no tomo postura. Vos, no sé si soy clara en la diferencia. No sé, Martín, vos me dirás si soy clara en la diferencia. Sí, se entiende. Esa es la diferencia para mí. Yo creo que sí, la educación, por supuesto que es importante, siempre es importante educar, pero educar es suscitar en el otro, vuelvo a decir, la reflexión. Y la reflexión no se suscita con una información. Los métodos anticonceptivos son A, B, C, D. Vos podés utilizar tal o cual cosa. Hemos visto que eso no es así, porque sinceramente yo creo que los chicos hoy están informados de lo que es el sexo. Están informados de los medios anticonceptivos. Están informados, pero no están formados. Es decir, no son capaces de elegir esto o aquello. Se mueven por corrientes. Si no, no habría tantos embarazos inesperados, ¿no? No es porque no sepan lo que tienen que hacer para evitar un embarazo, sino que no son capaces de elegir lo que es mejor para ellos. Me da la sensación, yo no soy, perdón, la audiencia, discúlpenme, me piden mi opinión y yo la doy, pero en la parte de educación yo no soy educadora. Así que con el respeto que me merecen los educadores, pido disculpas si en algo de lo que dicen no estoy de acuerdo, me han pedido mi opinión y la he dado nada más. Una noticia que por ahí sacudió a la opinión pública tanto en América como en la región tiene que ver con algo que sucedió hace muy pocos días en Pehuajó, con un bebé que con muy pocos días de haber nacido termina siendo abandonado y rescatado en situación de calle. Ese tipo de noticias, ¿qué le generan a las personas en general, a alguien que defiende las dos vidas? ¿Y cuáles son las soluciones que se le puede aportar a esta problemática, no? Bueno, a ver, que me generan tristeza nuevamente, ¿no es cierto? Y compasión por esa madre que tuvo que realizar ese acto, ¿no? Tuvo que realizar, digo, porque yo estoy convencida de que si una madre en un entorno de seguridad, de amor, de contención, de ayuda, puede asumir todo lo necesario y toda la valentía necesaria para llevar adelante ese hijo. Pero una mujer despojada, abusada, vejada, sin apoyo económico, se ve encerrada y tiene que tomar decisiones que seguramente no son las que querría. Entonces, primero tristeza, pero lo que me provoca es, bárbaro, exactamente, esta es una realidad que existe, es decir, madres que no pueden asumir sus embarazos. ¿Qué hace el Estado? Es decir, ¿qué hace el Estado frente al abandono de un hijo? ¿Por qué no pueden existir herramientas legales, jurídicas, estatales que faciliten la adopción de esos menores de una forma más rápida, más expedita, no costosa, no tan trabajosa como significa todo el trámite de adopción hoy en día? ¿Por qué no pueden existir, y existen de hecho, pero no reciben el apoyo estatal, estas organizaciones gubernamentales que protegen y apoyan a las madres que en situación de vulnerabilidad, que quedan embarazadas y a sus hijos? ¿Y por qué estas instituciones no pueden recibir apoyo estatal para que desempeñen mejor su labor? Para que esto no tenga que suceder, para que una madre no tenga que abandonar a su hijo en la calle. Es decir, que podrían existir, vos me decís, ¿podría haber soluciones? Por supuesto que las podría haber, pero no hay voluntad de que las haya.
Y acá es donde yo me pongo a pensar, y no soy experta en este tema, pero ¿cuáles son los intereses que están detrás de todo esto? Que en lugar de generar políticas de apoyo, de contención a las más vulnerables, la única política que se imagina es la de exterminación de los hijos en escena de sus madres. Y nosotros no tenemos estadísticas suficientes, pero en otros países, por ejemplo en Italia, ya se está diciendo que es un país que se está suicidando a sí mismo. No nacen suficientes italianos como para poder sostener la clase pasiva. Es decir, estamos eliminando a nuestros hijos y esto ya es un problema de crecimiento vegetativo negativo que trae un problema económico por detrás y un problema cultural también. Es decir, yo no sé cuáles son realmente los intereses económicos que están detrás de todo esto, que impiden que los estados asuman políticas de cuidado y de conservación en lugar de políticas de exterminación. Es decir, ¿a dónde va la humanidad? Que eliminar a los hijos en la panza de las mamás es una prioridad número 1 en las Naciones Unidas. No hay otras prioridades más importantes. Yo sospecho, porque no lo sé, no soy investigadora de este tema, que debe haber intereses económicos importantes de otro tipo, ¿no es cierto? De mi parte le agradezco la gentileza de habernos atendido, la amabilidad de brindarnos todos estos minutos. Le hago una última, y si quiere puede agregarle algo que yo no le haya preguntado también, con respecto a la marcha que vamos a vivir hoy en América esta tarde, 5 de la tarde si no me equivoco. ¿Cuál es la invitación que puede hacerle a todo aquel que nos esté escuchando y que de alguna manera también se sienta representada por este pensamiento de por qué no tiene que dejar de ir y de manifestarse a favor de las dos vidas justamente? Bueno, te agradezco, Martín, la oportunidad de expresarme y la oportunidad de invitar. Es decir, hay momentos en la vida en que hay cosas que son muy importantes. Hay momentos en que es necesario que uno exprese lo que realmente piensa. Creo que más allá de que el Día por Nacer se instituyó el día en el año 1999, creo que este momento de la historia de nuestro país, donde la vida de los más inocentes, los más pequeños, está siendo atacada, es importante. Y además no solamente eso, sino que se está dejando de lado el apoyo a las mujeres que están en una situación desesperante, como hemos venido hablando. Es bueno que uno exprese lo que piensa. Y en democracia, en este momento, la manera de expresar es participando de los actos públicos donde convocados para ello. Entonces invito a todo aquel que piense que la vida es importante, que no es bueno que las madres las pongan en la disyuntiva de abortar o llevar adelante un embarazo que no pueden asumir, sino que es necesario que las apoyen desde otro punto de vista, que que la Argentina necesita de nuestros hijos, que no podemos pensar en que tenemos que matar argentinos, sino que todos necesitamos ayudar y apoyar para construir un país más humano y más justo. Entonces, por todo eso invito a todos los americanos que realmente piensan que la vida es importante, a que mañana a las 5 de la tarde nos encontremos en la plaza. Bien, hasta ahí entonces la palabra de Paula Oviglio. Estuvimos hablando de la manifestación que vamos a tener en la plaza, justamente en la Plaza Colón de América, a favor de las dos vidas, en el marco del Día Internacional del Niño por Nacer. Vamos a una pausa y ya volvemos.